Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Juan 14:16. No olvidemos la lectura bíblica diaria. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Todos los sábados, el Ministerio Casa sobre la Roca invita a tus niños a nuestro devocional. De 9 a 10 a.m. los Corderitos y de 10 a 11 a.m. los Amigos de Jesús. Conecta a tus hijos a este hermoso tiempo. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Juan 15:26. Oremos los unos por los otros. Llevemos siempre en nuestras oraciones a nuestros queridos hermanos, rogando por las necesidades unos por otros. No te olvides de enviar un mensaje de ánimo a tu hermano o una llamada para orar juntos. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Todos los miércoles a las 6 en punto p.m. les esperamos a través de Zoom. Comparte con nosotros este tiempo maravilloso de la palabra de Dios. Y los domingos a las 10 en punto a.m. a través de YouTube. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Apocalipsis 22:20. Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Sean bienvenidos una vez más a nuestro culto virtual. Esperamos que la palabra que el Señor traiga para el día de hoy sea de mucha bendición para nuestras vidas. El día de hoy quiero compartir con ustedes un siguiente versículo que lo encontramos en Proverbios 22:13 y nos dice: el prudente ve el mal y se esconde, pero los ingenuos pasan y reciben el daño. Así que, hermanos, debemos tomar las precauciones necesarias en todo momento, ya que la tentación se encuentra al acecho de nuestras vidas y también así en la vida de nuestros seres queridos. Así que recordemos que si nos sentimos preocupados o angustiados, solo debemos hablar con Dios y orar mucho por nuestras familias, y también siempre manteniéndonos en el camino de nuestro Padre. Bendiciones. Maravilloso.
Ahí les voy a mostrar ahora yo un soldado. ¿Qué significa la armadura de un soldado de Jesús? Esta parte de arriba es la salvación, ¿verdad? Ya recibimos la salvación por medio de Jesús. Y miren que dice ahí, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Satanás no lo va a poder tocar. Así es. Tenemos también la coraza de la justicia. Esta parte de enfrente le vamos a decir la coraza. El escudo de la fe. Tenemos que tener fe también, y nos protegemos con la fe para que Satanás no pueda destruirnos, porque ese es lo que quiere Satanás, vernos destruidos. También tenemos los lomos ceñidos con la verdad. Es parte de asumir, hablar siempre la verdad. Un soldado no tiene que mentir, tiene que hablar la verdad. Y la espada del Espíritu. ¿Sabe usted cuál es nuestra espada? Es la Biblia. La Biblia, aquí la tengo yo, mira, la palabra de Dios. Pero si no conocemos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a usarla? Entonces tenemos que leer la palabra de Dios. Y aquí abajito dice los pies calzados con la preparación del evangelio, porque nosotros, es nuestro mandato como cristianos, ir y predicar el evangelio a otros. Así como Pablo y Timoteo se movían a otros lugares a predicarte la palabra de Dios. Tal vez los vecinos nos ven, ay, qué niño más educado, qué obediente, cómo alaba a Dios. Entonces, a veces con eso nosotros predicamos, con nuestro testimonio también. Tal vez ahorita no nos podemos mover, pero sí, con nuestro testimonio, con todo lo que nosotros hacemos, podemos predicarles a otros también. Que el Señor les bendiga, amados hermanos y hermanas. Qué gozo tener la oportunidad y el privilegio de un día más y de la lectura de la palabra, de tener la oportunidad de alimentarnos espiritualmente. Quiero animarles, amados hermanos, que tengamos una lectura, pero que con esta lectura tratemos de ahondar en casa, tratemos de repasar y de analizar y sobre todo de atesorar en el corazón con el propósito de poner en práctica. Quiero invitarles a leer en el libro de San Juan, capítulo 14, vamos a leer algunos versos, y en el capítulo 15, pero quiero hacer referencia, hermanos, a algo que es muy importante, algo que de repente la cristiandad no le ha dado la importancia que merece. Y yo quiero animarte a que consideres, mi amado hermano, mi amada hermana, en la participación del Espíritu Santo en tu vida. Cuando tú conoces a Cristo Jesús, cuando tú eres hijo de Dios a causa de creer en el Evangelio y, por supuesto, dar frutos dignos de arrepentimiento. No con esto quiero decir que la salvación se gana por obras, sino que es necesario que nosotros que hemos nacido de nuevo podamos dar un testimonio viviente de que en efecto el Espíritu Santo mora en nosotros, y eso es lo que quiero hoy compartirles, el creyente y el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo les enseña a los discípulos, por ende las Escrituras sustentan, por supuesto, a la iglesia, y nosotros ahora tenemos el conocimiento y el entendimiento de lo que el Señor Jesús explicó en su momento, pero ahora nosotros tenemos esa misma referencia, pero también tenemos la bendición del cumplimiento de esa poderosa promesa que el Señor Jesús les compartió a sus discípulos. San Juan capítulo 14, verso 16. El Señor, luego de contarles a él el plan, cuál iba a ser el plan de salvación, cómo él iba a satisfacer las demandas de Dios Padre, en obediencia, en humildad, entregándose a precio de muerte, iba a entregar su vida por salvar la nuestra.
derramando su sangre preciosa, muriendo en la cruz del Calvario de una muerte terrible, pero resucitando al tercer día y luego ascendiendo a los cielos, en donde tiene ahora esa posición que antes tenía, antes de que se hiciese hombre y efectuara la obra de redención. San Juan capítulo 14, verso 16. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Cuando Él les habla a los discípulos de la necesidad de ascender a los cielos, hay en el corazón de los discípulos, por supuesto, un sentimiento muy grande, un sentimiento de tristeza, de repente un sentimiento muy profundo de desamparo. Pero el Señor Jesús les dice que Él rogará al Padre para que envíe otro consolador y que esté con ellos para siempre. El Espíritu Santo, hermanos, es una hermosa, una poderosa promesa del Señor, de Dios, para con nosotros. Pero hay algo que es importante mencionar. En los atributos de nuestro Dios perfecto y poderoso, Él es un Dios trino. Y es un Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. A veces nosotros no podemos entender, y hay quien de alguna forma menciona, nadie puede entender semejante cosa. Pero nosotros, en el conocimiento de la palabra y en nuestro crecimiento espiritual, en nuestro caminar con Dios, nos damos cuenta de que la Trinidad es un atributo único, exclusivo de nuestro Dios poderoso. Y es necesario hacer mención de ello, porque la promesa que el Señor Jesús le está dando a los discípulos, por ende a nosotros, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, es que la tercera persona de la Trinidad, Dios mismo y Espíritu, iba a morar en nosotros y que lo haría con una participación poderosa en nuestra vida, con una participación absolutamente maravillosa en nuestra vida, trascendente en nuestra vida, y que iba a morar en nosotros. Y Él, el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, Dios mismo. A veces nosotros, hermanos, asociamos también el hecho de que Dios nos creó, dice su palabra, a imagen y semejanza suya. Al ser creados a imagen y semejanza suya, entonces nosotros somos tripartitos, diferente a trinos. Nosotros somos tres partes, somos espíritu, alma y cuerpo. Y nos da a entender que fuimos creados para Él, fuimos creados para su gloria y fuimos creados para mantenernos en cercanía, en relación, en comunión, en comunicación con Dios. Y esa Trinidad perfecta, con nuestros atributos tripartitos, poder entonces relacionarse de manera adecuada. Hay mucho más que hablar sobre ello, pero yo quiero hacer énfasis, hermano, en que esta bendición, en que esta hermosa promesa, que este cumplimiento, el cumplimiento de esta promesa tan poderosa, muchos cristianos la desconocen, muchos cristianos la subestiman, muchos cristianos la ven muy superficialmente, y por supuesto hay quienes no la entienden ni la podrán entender, como dice la palabra misma, porque el hombre natural, dice la palabra, no percibe las cosas que son del Espíritu, porque éstas se han de discernir espiritualmente, y él no las puede entender. Incluso la palabra menciona que para él son una locura. Y por supuesto, nosotros podemos ver que dentro de las congregaciones hay quienes han nacido de nuevo y quienes son todavía personas naturales
que no han nacido de nuevo, sino más bien inconversos, que son religiosos, pero que no son hijos de Dios. Este punto es muy importante, es muy importante. Hay bendiciones poderosas para la vida del cristiano, pero también hay grandes responsabilidades. Pero esas responsabilidades, dice la palabra, que no son difíciles de llevar, no son carga pesada, porque nosotros que conocemos, nosotros que amamos, nosotros que sabemos a quién servimos, lo servimos. Y todas estas cargas, por así decirlas, las llevamos por amor, por lo que no es difícil, por lo que para nosotros es un reto, pero no lo vivimos solos, sino que la palabra a través del Señor Jesús nos dice que el Espíritu Santo, quien es Dios mismo, en la tercera persona de la Trinidad, está con nosotros. Y Él va a provocar dentro de nosotros, grandes y poderosas bendiciones. Hermanos, es necesario que nosotros entonces nos demos cuenta como cristianos que hay en nosotros un espíritu de poder, que hay en nosotros una capacidad que nosotros mismos no hemos aprovechado, no hemos echado mano para que la libertad del Espíritu en nosotros provoque una gran bendición en nosotros y con los nuestros. Hermanos, dice la palabra aquí en el verso 16 que Él enviará otro consolador, lo que nos hace entender que cuando el Señor Jesucristo estaba con los discípulos, Él hacía esa obra. Él podía guiar a cada uno de ellos al convencimiento, Él podía guiar a cada uno de ellos al conocimiento, al crecimiento en fe y finalmente al nuevo nacimiento. Hermanos, el hecho de que la hermosa promesa del Espíritu Santo en nuestras vidas se lleve a cabo va relacionado, va vinculado absolutamente con varias responsabilidades. Una de esas responsabilidades la encontramos en el verso 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Otra responsabilidad muy grande en nuestras vidas es que nosotros seamos capaces de entender, de crecer en fe, tener una humildad para poder someternos a la autoridad de la palabra y nacer de nuevo. Un nuevo nacimiento, mi amado hermano. Yo quiero que ahondemos en algún momento, porque estamos al final de la era de la iglesia. Pronto Cristo viene por su pueblo y hay muchos que han confundido lo religioso, la mera religiosidad, esas prácticas simples que de alguna forma mitigan la angustia del alma perdida y pecadora, pero que no permite salvación. Porque la salvación solamente viene por oír el poderoso evangelio de Cristo, por creer el poderoso evangelio de Cristo y por recibir, aceptar esa obra de bendición en un nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento, hermanos, trae responsabilidades. El que ha nacido de nuevo, dice la palabra misma, que es sellado con el Espíritu Santo de Dios. Vamos a leerlo un poco más adelante, pero quiero, hermanos, que por favor, de alguna manera consideremos la magnitud de esa promesa cumplida en medio del pueblo de Dios, en medio de su iglesia. Dios mismo, Espíritu, morando en el interior de cada uno de los creyentes, el cristiano y el Espíritu Santo de Dios. Vamos ahí al verso 14-26 del libro de San Juan. La palabra nos dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho.
como parte, hermano, del trabajo del Espíritu Santo, es que Él nos va a enseñar, Él nos va a hacer entender, Él nos va a recordar. Hay un trabajo tan grande y poderoso en la vida del cristiano cuando ha sido sellado por el Espíritu Santo de Dios. Y cuando el Espíritu Santo de Dios mora en ese corazón, mora en la vida de esa persona, Él provoca en él o en ella una bendición muy grande. Hay ocasiones, hermanos, en las que nosotros nos sentimos solos. Hay ocasiones en donde nos sentimos agobiados, tristes, atribulados, perseguidos, traicionados. Pero hay un refugio seguro, hay un refugio oportuno, es el Espíritu Santo. Y no tienes que correr tras de Él en busca, sino que Él mora en ti. No tienes que pedir porque Él caiga sobre ti, porque Él mora en ti. Lo que tienes que hacer es empezar al cumplimiento de algunas responsabilidades importantes. Verso 15 del capítulo 14, ahí en el libro de Juan. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo creo, hermanos, para mí, yo considero que ahí parte todo. Ahí parte todo. El hecho de que nosotros podamos demostrar con hechos, también con palabras, que amamos al Señor, que le amamos. Y que ese amor nos motiva a la obediencia, considerando su palabra, sus mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Uno de los retos más grandes de la persona es poder dar frutos dignos de arrepentimiento. Todos los que tenemos comunión como iglesia, tenemos que luchar en pro de la santidad. Porque es más que claro que la palabra enseña que sin la santidad no tendrás la oportunidad de ver el rostro de Dios. Y nadie quiere perderse, nadie quiere caer en condenación. Todos anhelamos ser salvos. Pero la salvación se adquiere por creer en Jesucristo. Pero es necesario un nuevo nacimiento. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Aquí es donde está el reto más grande. Aquí es donde los verdaderos cristianos son reconocidos a causa de su testimonio por el mundo. La palabra dice que somos cartas leídas. La palabra también dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Todo lo que nosotros hacemos, decimos, nuestro proceder, nuestra manera de conducirnos, nuestras prácticas delante de la gente y nuestras prácticas también en lo íntimo, en lo secreto. Todo eso va apuntando a un testimonio vivo, verdadero, de un nuevo nacimiento. No es posible que el Espíritu Santo de Dios llegue a morar en un hombre natural. Un hombre natural es un hombre que vive, como dice la palabra, en su pecado original, en su propia naturaleza. Porque ese hombre necesita nacer de nuevo. Y no es posible entonces que el Espíritu Santo more en él y provoque en él esas bendiciones tan grandes y poderosas que el Señor promete a aquellos que le aman y le obedecen. Guardar los mandamientos, guarda los mandamientos, guarda los mandamientos, guarda los mandamientos y vivirás.
dice la palabra. Ahora, el versículo 26 nos enseña que el Espíritu Santo empieza a tener un desarrollo muy grande dentro de la vida del cristiano. Cuando nosotros somos entonces hombres y mujeres regenerados, que hemos nacido de nuevo, y a causa de esa verdad tenemos seguridad y paz, y tenemos nosotros la certeza, la convicción de salvación, entonces el Espíritu Santo empieza a obrar en tu vida. Este tema, hermanos, este tema es relevante, es importante, porque podremos tener mucho conocimiento, podremos haber alcanzado cualquier posición en cualquier tipo de situación o circunstancia, ya sea social, económica, etc. Pero si nosotros no hemos nacido de nuevo, el Espíritu Santo no estará en ti. Y al no tener el Espíritu Santo, que es tu garantía de salvación, estarás perdido, estarás perdida. A veces, hermanos, es necesario que nosotros consideremos la importancia de esa hermosa promesa cumplida en nuestras vidas. El Señor será el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad. Insisto, reitero, Dios mismo morando en tu propio corazón provocará en ti bendición sobre bendición sobre bendición. Dice la palabra que Él te hará entender, Él te hará recordar, Él te va a dar la claridad, te va a exhortar y te va a dar la claridad, el discernimiento, para que puedas con claridad avanzar en el camino de la vida, y te va a enseñar muy claramente el mal para que te apartes. Vas a saber discernir entre el bien y el mal, que es fundamental para la obediencia y el cumplimiento de los mandatos divinos de Dios, los mandamientos. Versículo 26 del capítulo 15. Ahí mismo, solo vamos un poquito más adelante, el versículo 26, pero ya en el capítulo 15. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviare del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Cuando el Espíritu Santo está en el corazón del creyente, del corazón de aquel hombre, de aquella mujer que ha nacido de nuevo, y que su pasado, cualquiera que éste sea, a través del arrepentimiento genuino, la confesión de pecados y el permitir al Señor ser tu Salvador, entonces tendrá garantía de que el Espíritu mora en ti y en tu vida. Él te dará testimonio de que tú eres hijo de Dios. Llega un momento, mi amado hermano, como dice aquí la palabra por boca del Señor Jesucristo, en el que el Espíritu Santo dice que te dirá a tu espíritu que eres hijo de Dios. Quiero reiterar un poco esto, hermanos, como para confirmar un poco y que nos ayude a recordar versículos que ya conocemos, pero que son muy importantes. Vamos al libro de Efesios. 1 y 2 Corintios, Gálatas, Efesios, capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra salvación, las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hay dos cosas muy importantes. Nosotros, cuando venimos a la presencia del Señor en busca de ayuda, en busca de una oportunidad, en busca de salvación, ¿a
a causa de nuestras almas perdidas, humildes y arrepentidos. Dice que primero oímos la palabra de verdad. Ese es el primer paso cuando tú escuchas la palabra de verdad. Por eso es necesario que el hombre o la mujer o el joven, que el ser humano se detenga para escuchar la palabra de verdad. Y esa palabra de verdad hoy en día es la palabra santa de Dios, es la Sagrada Escrituras, en donde encontramos la obra de redención. Escudriñad las Escrituras, escudriñenlas, léanlas, considéranlas, porque en ellas, dice la palabra, vosotros pensáis que tenéis la vida eterna, que encontráis el mensaje de la vida eterna, y es así, es así. Primero escuchas. Es tan difícil, hermano, cuando hay alguien que se resiste a escuchar. Se resiste a escuchar. Por eso dice la palabra que la persona debe de primero escuchar. Y después de oír la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, luego creído, escuchar atentamente, no superficialmente. Ese conocimiento debe entrar en tus sentidos y debe bajar a tu corazón, porque dice que es necesario que lo oigas, que lo entiendas y que finalmente lo creas. Hermano, se cree con el corazón y con la boca se confiesa para salvación. Cuando ya está en tu corazón, hermano, cuando ya está en tu corazón, eso ha provocado un nuevo nacimiento. Cuando ya está en tu corazón, eso ha provocado el amor, eso ha provocado que tú reacciones de manera que ames al Señor y le obedezcas. Cuando ya está en tu corazón, entonces dice la palabra aquí que inmediatamente que crees, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. La promesa de salvación. La promesa de salvación. Es necesario, hermanos, que nosotros entendamos bien esto para que consideremos la participación del Espíritu Santo, que verdaderamente en la vida del creyente es vital, es poderosa, es trascendente, es nuestro sello de garantía a la salvación, a la vida eterna. Es nuestra garantía de que en efecto nosotros somos nuevas criaturas, que Cristo mora en nosotros, y si Cristo está en ti, nueva criatura eres. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hermano, este tema es tan importante, sobre todo al final de la era de la iglesia, porque dentro de las congregaciones está lleno de personas que todavía no entienden. Algunos que han nacido de nuevo y muchos que, a pesar de tener mucho conocimiento, todavía no logran disfrutar de la salvación de sus almas a causa de no entender con claridad cuál es el proceso para poder nacer y ser una nueva criatura. Quiero, hermanos, animarles que en el nuevo nacimiento las cosas viejas pasaron. Una característica de una persona que no ha nacido de nuevo es una persona que todavía no ha abandonado las prácticas del pecado. ¿Cuál es la razón, hermano, hermana? ¿Cuál es la razón por la que tan fácilmente caes? ¿Cuál es la razón por la que tan fácilmente te dejas tentar? Porque la tentación está delante de los ojos. La tentación está en todos lados. La tentación está en las calles. La tentación está en todo lugar. Nos rodea. Pero los que hemos nacido de nuevo, tenemos nuestros ojos puestos en Cristo, el autor y el consumador de la fe. Pero los que todavía no disfrutan de un nuevo nacimiento, con facilidad caen. ¿No te has preguntado cuál es la razón por la que no te puedes sostener? ¿Cuál es la razón por la que no puedes dejar el vicio?
¿Cuál es la razón por la que no puedes dejar de practicar algunas cosas que desagradan a Dios? El adulterio, la fornicación, la pornografía, la mentira, el egoísmo, la envidia, la fe en cosas vanas, la hechicería, ese deseo equivocado de adquirir bienes fáciles, el robo y cuántas cosas más, cuántas cosas más. ¿No te has preguntado, mi amado hermano o mi amada hermana, cuál es la razón por la que no me puedo sostener? Déjame decirte que necesitas nacer de nuevo. Ahí mismo, hermanos, quiero que leamos del capítulo 15, el versículo 7. Quiero estar seguro, no. Capítulo 16, versículo 7. Capítulo 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuera, os lo enviaré. Quiero leer un poco más adelante, versos 8 y 9. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, que es el pecado que no permite al hombre ser salvo. Rechazar la obra de Cristo Jesús, no creer en el Señor Jesucristo, no darse la oportunidad de escuchar, entendiendo, creer en el corazón y provocar a causa de ese poder salvífico de Cristo un nuevo nacimiento. Es el peor pecado, el que no te permite ser salvo o entrar a la eternidad con Cristo Jesús. Verso 10. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ahora, quiero que hagamos énfasis en el versículo 7, pero no estaba de más darnos a conocer que el Espíritu Santo está tratando de dar un mensaje, o más bien, da un mensaje poderoso a la humanidad entera. Y está tratando de convencerlos. Quienes llevan el mensaje, quienes dan el testimonio, quienes somos responsables de ser testigos y de ser discípulos y de llevar la palabra y cumplir la gran comisión, somos nosotros, motivados por la presencia de Dios mismo en nuestra vida, inspirados por el Espíritu mismo de Dios y capacitados para dar testimonio de Él por Él mismo. Y el Espíritu Santo está entonces ahora tratando de convencer a la humanidad de su error, de su extravío, de su pérdida. Y aún considera el juicio contra Satanás. Y explica con claridad el hecho de rechazar a Cristo no te permitirá la salvación de tu alma. Hermanos, la salvación, el nuevo nacimiento, implica un tema demasiado importante para tu vida. He escuchado tantos testimonios, pero tantos, de personas que no entendían el nuevo nacimiento y estaban en la iglesia por muchos años
y eran líderes. Y pensaron que el hecho de mantenerse en comunión, el hecho de participar en ciertas actividades, el hecho de alguna forma darse a conocer en medio de la congregación o el grupo era suficiente. Oh, cuántas historias, hermanos, de muchas personas que van detrás de las religiones y mutilan su cuerpo, castigan su cuerpo, se van de rodillas destrozándose, sangrando, hasta llegar al frente de un ídolo, como para poder dar de alguna forma algo que decir en medio de sus grupos o de sus iglesias, y no entienden del nuevo nacimiento. Quiero, hermano, animarte en el nombre de Jesús a que considere la participación del Espíritu Santo en tu vida. Y que si no tienes el Espíritu Santo, entonces busques la forma, que busques con ansias, con anhelo, entenderlo bien y que busques a Cristo. Quiero que vayamos y tengamos una lectura en una historia con la que quiero terminar. Una historia que se encuentra en el libro de San Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3, verso 1 en adelante. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que he nacido de la carne, carne es, y lo que he nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nos vamos a quedar aquí. Yo te animo a seguir leyendo la historia o a que la repases. Nicodemo era un principal. Nicodemo era un hombre con mucho estudio, un maestro de la ley, un teólogo, pero él no sabía cómo podía ser para ser salvo. Si nosotros, amados hermanos, consideramos la situación de Nicodemo, nos duele el corazón. Yo no sé si está captando la idea, yo no sé si está sintiendo lo mismo que yo. Ver que ese hombre que se ha dedicado por completo, tiempo completo, a escudriñar las Escrituras y a buscar de alguna forma, en su manera, agradar a Dios, en sus conceptos, en sus ideas y en las mismas ideas y enseñanzas de sus propios grupos religiosos. Pero él no le es suficiente para alcanzar la salvación. Se acerca a Jesucristo de noche. Yo quiero hacer referencia de esta
situación, hermano. Hay muchos pastores, líderes, directores de alabanza, directores de música, profesores de Biblia, eruditos. Hay muchos teólogos, como Nicodemo, que buscan la salvación, pero no la logran alcanzar, porque están basándose en sus conocimientos, en sus prácticas religiosas, y no se dan oportunidad a crear en medio de ellos mismos una pequeña chispa de humildad que les permita sentarse y oír, entendiendo lo práctico que es la palabra de Dios. Finalmente, creer, considerando sus vidas vacías, considerando el hecho de la obediencia a la ley, a los mandamientos de Dios, basándose en un amor genuino, real, profundo a Dios. Hermanos, esta es otra historia. Nicodemo llega de noche. ¿Cuántos hermanos, cuántos viven de noche buscando la luz? ¿Podrá el hombre encontrar la luz en medio de la oscuridad? En la noche. ¿Cuántos viven de noche en el adulterio? ¿Cuántos viven de noche en la fornicación? ¿Cuántos viven de noche en las prácticas y en las pasiones desordenadas, en las concupiscencias de la carne, alejados por completo de una oportunidad de salvación? ¿Cuántos viven de noche aún siendo maestros de la ley? ¿Cuántos viven de noche, amado hermano, amada hermana, aún teniendo la oportunidad de frecuentar la iglesia y congregarte por años, y continúas buscando a Cristo en una noche oscura, sin reconocer su autoridad? Nicodemo era un líder religioso de un nivel alto en su religión. Y cuando él llega, le dice al Señor Jesús: sabemos que tú eres un maestro. Nicodemo no reconoce que Jesús es el Señor. Nicodemo no reconoce en absoluto que Él es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios. Nicodemo, quien tenía todo el conocimiento y que tenía todo el recorrido y que tenía toda la popularidad y de repente la admiración de muchos, no tenía algo que era muy importante: el poder del Espíritu Santo. Pero el Señor Jesucristo le pregunta a sus discípulos en cierta ocasión: ¿ustedes quiénes dicen que soy yo? Y un hombre humilde, con poca letra, de repente medio sabiendo leer, le contesta: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermanos, en ese momento, en ese preciso momento, el Espíritu Santo de Dios todavía no mora en el corazón de los hombres. El Señor Jesucristo aún no ha ascendido a los cielos, porque Él no ha muerto aún. Él no ha hecho todavía la obra de salvación, que era morir en la cruz, resucitar al tercer día. Por supuesto, la historia nos cuenta que Él asciende a los cielos, por lo que el Espíritu Santo no había bajado, sino es hasta el día del Pentecostés. Pero el Señor, el Espíritu Santo, actúa en el corazón de aquel hombre humilde de pocas letras, que buscaba al Señor y le seguía de día, y le seguía en todo tiempo. Y Él inspira y Él dice: tú eres el Cristo. Nicodemo no reconoce a Jesús.
No reconoce a Jesús porque con gran facilidad, a causa de sus prácticas religiosas, vive una vida alejada, vive una vida de pecado, vive una vida de oscuridad, vive buscando la salvación en la noche. El Señor le explica y él no lo entiende. El Señor está tratando de alguna forma de convencerle, pero él finaliza diciendo que es imposible que alguien vuelva a nacer entrando en el vientre de su madre. Hermanos, este tema es relevante. Estamos al final de la era de la iglesia. Cristo viene pronto. Cristo viene por su iglesia, pero Cristo viene por aquellos que han nacido de nuevo. Aquellos que viven vidas en victoria. Llegó un pastor, hermanos, en busca de entender mejor. Un hombre, un estudioso de las Escrituras, que había dedicado todo su tiempo al conocimiento meramente, pero su corazón estaba lleno de orgullo. Pero llegó el momento en el que sintió la enorme necesidad. Se dio la oportunidad de sentarse a oír. Se dio la oportunidad de revisarse, de hacer un autoanálisis y darse cuenta del por qué él con tanta facilidad se deslizaba una y otra vez en el pecado y no podía alejarse ni dejar el alcohol, no podía alejarse y por completo y dejar la fornicación. No podía, por más que lo intentaba. Y él escuchó a un pastor humilde, podría decir, una persona que en cuanto a conocimiento no se comparaba a él. Pero ahora que la obra de Cristo ha sido efectuada, ese pastor humilde que había nacido de nuevo, tenía el poder, la autoridad del Espíritu Santo. Y era el Espíritu Santo que hablaba por su boca. Gloria al nombre de Cristo. Era el Espíritu Santo que hablaba por su boca y con gran autoridad tocaba los corazones el Espíritu por medio de la palabra de aquel hombre humilde, de aquel pastor humilde. Y aquel hombre lleno de conocimientos, un teólogo, un maestro de la Biblia, escuchó y se dio cuenta que en todos esos años nunca había estado en paz, nunca había tenido consuelo, nunca había sentido una transformación. Hermano, hermana, analiza tu corazón, analiza todos estos años de tu vida. ¿Has descansado en Cristo? ¿Te sientes en paz? ¿Disfrutas del consuelo de Dios? ¿Del consuelo del Espíritu Santo? ¿Has sentido que el Espíritu Santo te redarguye y te hace entender y conocer, aprender y recordar? ¿Y te motiva a dar testimonio? ¿Has sentido el Espíritu Santo redarguyéndote frente a la tentación en el momento en el que de repente estás a punto de caer, pero el Espíritu de inmediato te habla y te detiene? Y te dice, tú eres hijo del Dios Altísimo. Yo moro en ti. Yo moro en ti. Y te refrenas y cambias de rumbo. Si tú nunca has sentido eso en tu corazón, si tú nunca has sentido eso, yo te animo, date la oportunidad y sal de esa oscura noche de perdición. Y no mires a Jesucristo como un maestro, un profesor, un teólogo solamente. Mira en Él, así como Pedro miró en Él al Cristo, al Salvador del mundo. Cree en el Señor Jesús
serás salvo. Y empieza con responsabilidad a vivir una vida recta. Apártate, conságrate. El Espíritu te sellará y Él te apartará. Y está en ti que empieces a dar frutos dignos de arrepentimiento. Recomendación que hace el Señor mismo, Dios poderoso, en una de las iglesias en el Apocalipsis. Empieza a hacer las primeras obras. Es cuestión de que después de que conoces a Cristo, eres sellado con el Espíritu Santo, entonces vienen las obras dignas de arrepentimiento. Vive en santidad, apártate, conságrate y disfruta de tu salvación en amor, en paz, en gozo. Que el Señor les bendiga. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Yo les voy a leer las peticiones de oración. La hermana Nancy pide oración por su salud y también trabajo para su familia y que el Señor les dé sabiduría y entendimiento a los niños. Ya sabemos que muy pronto terminan el año escolar y que sea el Señor que les ayude con sus exámenes. Y también le agradece al Señor por que el Señor los ha guardado y los ha protegido hasta hoy. Y seguimos creyendo que el Señor seguirá guardándolos y bendiciéndolos. La hermana Karen pide salud para su mamá. La hermana Gladys pide salud y protección para sus hijos y su nieto. El hermano Marvin pide cobertura para su trabajo y cada una de su familia. La hermana Lisbeth pide para que el Señor toque el corazón del papá y se entregue al Señor. Y también pide por cada una de las niñas de la danza que el Señor les dé ese sabiduría y entendimiento cada día para entregarse a Él. Y también pide por la salud de Linda y que muy pronto se recupere y el Señor le dé esa fuerza y esa energía que ella necesita. El hermano Carlitos pide por cobertura y salud para su familia. Y entonces yo les invito a cada uno de ustedes que cierre sus ojos y me ayuden a orar y a pedirle al Señor por cada una de estas peticiones. Señor Jesús, le damos gracias, Padre, porque sabemos, Señor, que tú estás con nosotros, Señor. Gracias, Señor, por la vida que tú nos das y por la salud que tú nos das, Señor Jesús. Señor Dios Todopoderoso, te pedimos perdón por cada una de nuestras faltas, Señor Jesús. Te pedimos que seas tú que nos ayudes cada día. Nosotros nos entreguemos a ti por amor, Señor. Haz tu voluntad en cada uno de los miembros de la Iglesia Jubileo Internacional, Señor Jesús. Te pedimos, Señor Jesucristo, esta mañana, por cada una de las peticiones que tenemos, Señor. Sabemos, Señor, que tú ya las escuchaste, Señor, y que tú ya las conoces, pero queremos pedirte, Señor, que siempre estés con nosotros, Señor. Que siempre estés con cada una de las necesidades y por cada una de la salud, Padre. También te pedimos, Señor, que guarde y bendiga a la familia pastoral, Señor, que seas tú, Señor, guardándolos y protegiéndolos, Señor. Te pedimos, Señor Jesucristo, que tú nos ayudes a cada día, Señor, a agradarte, Padre. Te pedimos, Señor Jesús, que nos des sabiduría y entendimiento en tu palabra, Señor, que cada día crezcamos espiritualmente, Señor Jesucristo. Señor amado, te pedimos, Padre, por cada uno de los corazones que pertenecemos a Jubileo Internacional, Señor, que seas tú dándonos esos dones y talentos para agradarte y servirte a ti, Señor. Y todo esto, Padre mío, te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Buenos días, hermanos, muchas bendiciones a ustedes y sus familias. El día de hoy como familia queremos compartirles un versículo que nos ha ayudado mucho en tiempos difíciles. El verso que les queremos compartir se encuentra en Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías dice que los que esperamos en Jehová levantaremos nuestras alas como águilas, lo que significa que seremos capaces de volar sobre nuestras dificultades y problemas. Él nos dará nuevas fuerzas y nos renueva para no caer ni desmayar ante las pruebas. También, hermanos, esperar en el Señor requiere mucha fe, mucha confianza en Él y sobre todo sabiduría para poder aprender a tener paciencia.
Amén. En este versículo también hemos aprendido que el Señor ciertamente es nuestra fuerza en tiempos difíciles. Él nos ayuda y como familia hemos visto que este versículo ha sido nuestra fuerza en tiempos de dificultades. Y sabemos que el Señor cumple sus promesas en el tiempo de Él, porque el tiempo de Él es perfecto. Bendiciones. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Juan 14:16. No olvidemos la lectura bíblica diaria. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Todos los sábados, el Ministerio Casa sobre la Roca invita a tus niños a nuestro devocional. De 9 a 10 a.m. los Corderitos y de 10 a 11 a.m. los Amigos de Jesús. Conecta a tus hijos a este hermoso tiempo. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Juan 15:26. Oremos los unos por los otros. Llevemos siempre en nuestras oraciones a nuestros queridos hermanos, rogando por las necesidades unos por otros. No te olvides de enviar un mensaje de ánimo a tu hermano o una llamada para orar juntos. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Todos los miércoles a las 6 en punto p.m. les esperamos a través de Zoom. Comparte con nosotros este tiempo maravilloso de la palabra de Dios. Y los domingos a las 10 en punto a.m. a través de YouTube. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.